una vez que había un hombre Aragán que vivía con su señora en la casa y dice que la esposa le decía al hombre que era Aragán que se levantara y que fuera a limpiar esa acequia todos los días. Y el hombre lo que decía, ahí pasaba acostado en una hamaca y no quería hacer nada. Y como al de todos los días era eso que le decía la señora, lo que hacía era como irse como a sentar a un parque, ¿verdad? Sí. Como a sentarse a un parque. Dice que se quedó dormido y despertó que estaba en un lugar desconocido. Bueno, familia, estamos de regreso nuevamente. Don Berna quedó de que iba a contar la historia del Aragán. Y esto está en referencia de las personas que tienen posibilidades de hacer algo en esta tierra para mejorar sus vidas y no lo hacen porque pues no traen ese don, como dice don Berna. Ya el don de ellos es en no hacer nada. Miren esta sequía acá, la verdad no se sabe por qué no lleva agua, pero la historia que les vamos a contar tiene una referencia de una sequía, ¿va? Sequía, sí, cabal, a eso, pues nosotros ahorita estamos, como quien dice, televisando la sequía, porque la historia que voy a contar yo va referente a la sequía. Sí. Porque aquí don Berna sí. Cuando yo mienta que diga algo de sequía, ustedes ya van a ver que... Porque hay diferentes, puede ser una quebrada, una canaleta, un dren, sí, hablando de una parte de Honduras, en Honduras a esto no les dicen drenes, les dicen flunes. Vaya. Hay diferentes. Pero nosotros acá le llamamos sequía. En Honduras, en la costa norte les dicen flunes. Va que si yo te hablo de un flun y no me entendés. Entonces, pero como ya estamos tirando esto adelantado para que sepa de qué vamos a hablar. Eso. Vaya, entonces vamos a ir allá al lugar donde don Berna va a contar la historia. Aquí andamos, familia, cerca de casa, contándoles a ustedes historias porque, como ustedes saben, estamos en la época de los muertos y algunos pueden creer y otros no pueden creer, pero todas estas cosas existen, todo es parte de la vida, todo sucede porque así está escrito. Entonces nos parece muy interesante compartir con ustedes estos relatos y pues lo sentimos, ¿va? Si a alguien no le gusta, pues simplemente no lo vea. Así es que vamos a llegar a este lugar. Miren de estas casas, qué bonitas son. Estas casas, antes así eran las casitas de las personas y nadie se admiraba, nadie se extrañaba. Eran bien sencillitas, pero la gente vivía muy feliz. Yo se los digo por experiencia. Yo viví en una casita así y no me arrepiento. Son muy frescas estas casas, sabrosas para vivir. Así que lo que queremos nomás es que no se pierdan las historias, porque todo es real, todo ha sido parte de la vida, ¿verdad, don Berna? Que antes, vea que mucha gente vivía en este tipo de casas y nadie hacía de menos a otro porque viviera en una casa así. Sí, pues digamos que estas casas todavía están en la historia, porque digamos que esta casa todavía hay muchísimas personas que no tienen mucho dinero o en que tenga dinero. Esta casita, digamos, la mandaron a hacer, ¿por qué? Porque quieren recordar de los tiempos de antes. En el tiempo de antes, el que tenía una casita de esta es que tenía dinero, porque más antes, mire, solo paralelas, con vara o con cuartoncitos o con varas de maitillo diferentes, hacían las casas bien bonitas. Y entonces este es un recuerdo de los tiempos de antes. Entonces, como ahora en este tiempo estamos, que ya hay muchas personas que ya no quieren recordar los tiempos de antes porque más antes había gente que era, como quien dice, inocente, que era de buen corazón, que no había nada de envidia. Y ahora, pues, ahora lo que existe son las envidias. Ahora uno puede andar tener una cajita de estas, pero la gente ya le pone fuego. Y más antes no, más antes vivían felices la gente.
como les quiero contar pues respecto a esa, a la historia de esa, va, Sí. del Aragán. Del va. Aragán, sí. Había una vez que había un hombre Aragán que vivía con su señora en la casa, Sí. y entonces, y respecto, como estábamos hablando, respecto de la sequía, Sí, sí. que la sequía cuando llueve baja creciente, Ujú. y siempre esa creciente traía como pedazos de botellas, vasos, todo lo que la gente necesita, el gran basurero, y rebalsaba aquella sequía. Y dice que la esposa le decía al hombre que era Aragán que se levantara y que fuera a limpiar esa sequía todos los días. Y el hombre lo que decía, ahí pasaba acostado en una hamaca y no quería hacer nada. Y como al de todos los días era eso que le decía la señora, lo que hacía era como irse como a sentar a un parque, ¿verdad? Sí. Como a sentarse a un parque, allá a ver a alguna otra gente, como él era Aragán, él no quería hacer nada. Entonces, dice que esa vez, de tanto que lo regañaba la señora, de tanto que le decía, levántate a andar, coge Aragán, que allí, y como él ya no lo aguantaba, entonces dice que lo que hacía era agarrar Mejor para ajustaba. al parque, va. Ajá. Ajá. Y entonces dice que allá al fin de tiempo, como que dice que fue que se quedó dormido, va. Ujú. Ajá, ya sabes algo, que la historia de que se quedó Sí. dormido, va. Sí. Pues dice que se quedó dormido y despertó que estaba En un lugar desconocido. en un lugar desconocido. Es como un castigo que le puso la vida. Ajá, ¿verdad? ¿Va? Ajá, estaba Como en ese- quien dice, cuando él tuvo la oportunidad de hacer algo, no lo aprovechó. Ajá, cabal. Ajá. Porque digamos que como íbamos hablando, ¿verdad? Yo creo que uno desde antes de nacer ya trae lo que va a hacer. Sí. Hay muchos que se pueden admirar que dice, puchica, miren fulano, era pobrecito y mire cómo tiene ahora buena casa, hasta de planta, tiene carro y todo. Pero la riqueza ya la traía desde que nació, que tenía que tener dinero. ¿Va? Sí. Les voy a contar también esa misma historia, que eso la voy a incluir ahí, que había una vez un hombre que él era pobrecito y se casó con su mujer y no hallaba de dónde hacer dinero, y dice que fue a vigiar un palo de mango que estaba cargado de mangos verdes, y dice que fue a bajar un poco y los peló y ahí hizo las bolsitas y se fue a vender y andaba vendiendo y llegó a hacer más dinero, se le hizo bastantito, y ya por último dice que se metió a vender queso. Ya después dice que ya ajustó a comprar su carro, andaba en carro vendiendo queso. Y dice que ya después dice que compró terreno y hacía casas de 2 plantas, tenía varias, y donde la gente se admiraba que por qué, cómo era que ese hombre había hecho para hacer ese tanto dinero. Sí. La riqueza ya la traía él desde que Desde que nació. nació. Bye. Entonces, como estábamos pensando, platicando siempre, vámonos a la historia que estábamos diciendo. Tuvo un sueño. El sueño fue que se quedó dormido Sí. en la silla en el parque. Ujú. Y cuando despertó, él despertó que estaba en un lugar desconocido. Sí. Como quien dice, como pobrecito. Y cuando despertó, se encontró con las manos que las tenía todas llenas de arrugas, bien aturradas las manos, y se miraba viejito. Sí. Y entonces, de la misma tristeza que se miró que estaba toda aturrada las manos, que se miraba bien viejito, de eso se murió. Va. De eso se murió. Y entonces, vaya, así él ya había traído desde que nació que iba a morir de eso. Sí. Digamos de que don Bernal, eso va de ser feo, va. O sea, de que eso lo que da a entender es de que cuando él todavía estaba joven no le gustaba trabajar. Entonces se durmió. Y cuando despertó, era viejito. Ya no podía él, Ya no, ya no porque- podía regresar el tiempo atrás. Y, No. porque en ese entonces me imagino que él deseaba ser joven para ir a limpiar la sequía. Cabal, Y ya no pudo. ya no pudo. Entonces, como eso quiere decir que él ya había perdido la virtud. Sí. ¿Verdad? Sí. Era la virtud que había perdido. Como les voy a contar la otra para esa ya la conté, pero hace años, que ahorita ya ni se recuerda a nadie de la gente, porque hoy ya tiene tiempo, añales ya la gente, desde que estábamos acá en otro empezando a hacer el canal, conté yo esa de Aragán, Ujú. que había un hombre que era Aragán. Y el problema es que nosotros andábamos juntos en el canal
que era Aragán. No le gustaba cuando contaba la historia del Aragán. Decía que por él. Andábamos uno en el canal que era Aragán. Y entonces cuando nosotros contábamos la historia, él que en su mente creía que nosotros contábamos la historia solo por decírselo a él. No, la historia ya estaba afirmada que así era. Entonces había ese Aragán en un lugar, en un caserío. Dice que nadie lo quería a ese hombre allí porque dice que era demasiado de Aragán, mano. Toda hasta la gente. Y entonces dice que hubo un día que dijeron, todos se reunieron, todos los hombres y las mujeres. Hay que agarrar a fulano, y que dijeron, porque lo vamos a ir a enterrar. Lo vamos a ir a enterrar porque es muy Aragán. Así fue, mano. Dice que le dijo y lo agarraron. ¿Y a mí por qué me llevan? Dice, no, que ya traían lista la caja donde le iban a echar, porque le iban a echar en la caja y lo iban a enterrar en el cementerio. Entonces dice que ya lo metían. No, dije que le dijo, es que a vos por Aragán, porque a vos no querés trabajar, dije que le dijo. Así fue, y lo encerraron y lo llevaban en la caja, mano. Allí va vivo el lunes. Cuando de repente dice que allí salió una viejita y una casa. Salió una viejita y una casa. Yo creo que de esa casa que salió. Salió la viejita de la casa, va. Y dice que le dijo, ¿qué llevan ahí? No, dije que le dijo que traemos a fulano, le dijo, porque es un gran Aragán. Y entonces dice que le dijo, y vamos a enterrarlo porque él no quiere trabajar. No, hombre, dije que le dijo, bajen, enséñenmelo. Y ya dije que ya le abrí como los ataúdes. Tienen un espejito así como ventanita, ya que ya le abrieron, lo bajaron, ya ahí estaba. Ya dice que le dijo, ¿y ahora por qué te? Por Aragán, dije que le dijo, yo ya no quiero trabajar. No, hombre, dije que le dijo la señora, te voy a dar, dije que le dijo, 65 gallinas, dije que le dijo, para que vos, dije que le dijo, te valgas de ella, dije que le dijo. Dije que le dijo, ya yo, ¿quién me la va a pelar y quién me la va a dar, quién me la va a guisar? Vos, dice que le dijo la señora. No, dicen que dijo él. Mejor que siga el sepelio. Y volvieron a agarrar la caja y lo fueron a enterrar. Pues sí, hombre. Bueno familia, está interesante, como les digo, este es un especial del Día de los Muertos. Creo que muchas personas tienen esa tradición de ir a enflorar a un ser querido. Yo sé que algunos ya no creen en eso, pero una cosa les voy a decir, que es bonito acordarse de los seres queridos y tener por lo menos ese gesto de vez en cuando, vea, don Berna, no olvidarlos pues. Sí, pues digo yo que es bueno eso porque así uno pues ya sabe que existió esa gente que está enterrada, existió y que ahí lo enterraron y que ahí está pues. Sí. Así es que un recuerdo, ¿verdad? Sí. Porque cuando ya se pierden las cruces, se pierden las tumbas que no hay nada, ese sí ya quedó. Hay quien que dice, don Berna, no, dice, yo no lo olvido, yo lo ando en mi corazón, pero se olvida del lugar donde quedó. Pues sí. Y ya cuando ya quiera ir un día a visitar ese lugar, ya va a haber otro allí. Sí, porque yo les voy a contar que es verdad eso que estás diciendo, porque mi mamá tenía un hermano que murió en la costa norte, que él está enterrado en un lugar que le dicen, allí le dicen San Pedro Sula, ahí le dicen como que el barrio Milito, por ahí está un cementerio en ese lugar de San Pedro Sula, Honduras. Y mi mamá, como es de aquí del sur, vive en San Lorenzo Valle, entonces dice que allá enterraron al hermano. Mi mamá como lo quería mucho, pero como era un lugar que quedaba lejos, que tenía que gastar dinero para pagar pasaje para irlo a ver, mi mamá ya no lo iba a ver casi hasta los años. Cuando ya mi mamá fue después a buscarlo, ya no lo halló. Ya habían enterrado a otra gente y ya quedó mi mamá llora, y porque dice que allí se perdió su hermano. Imagínate. Triste. Sí. Bueno familia, entonces denle like, compartan los videos por favor, suscríbase si no está suscrito y nos vemos la próxima.